Cordial saludo para todos los televidentes de Eclesia TV, nuevamente aquí en los estudios de nuestro canal, agradeciendo a Santiago en el control, agradeciendo a Claver que siempre nos posibilita estos espacios, él está en sus otros compromisos, y yo aquí llegando hasta su pantalla, llegando hasta sus hogares, llegando hasta su celular, si en algún momento siguen el programa a través de alguno de los medios que nos posibilitan seguirlo, leerlo, escucharlo. Así que un placer poder estar nuevamente aquí con ustedes, agradecido siempre de su sintonía, agradecido siempre por esa oportunidad que nos dan de entrar allí donde se encuentran y compartir con ustedes breves enseñanzas, o quizás recordarlas. Es muy posible que tantas cosas de las que hemos ido compartiendo pues ya las conocían, ya las sabían y solamente las vamos recordando. Por allá dijo algún día un filósofo que no hay nada nuevo bajo el sol, pero la verdad es que alguna cosita nueva le puede quedar a uno, alguna ideíta, y si no pues recordamos lo que seguramente desde siempre la Iglesia nos ha ido enseñando, quizá con otra dinámica, quizá con otro nombre, hoy conocido todo como el cuerpo doctrinal de la doctrina social de la Iglesia, valga la redundancia. Un corpus doctrinal que es lo que hemos insistido desde el principio, todos estos mensajes que nos han ido dejando los papas, prácticamente desde León XIII en 1891 hasta el Papa León XIV ahora en 2026, ya un buen tiempo de la Iglesia estando presente en distintas situaciones de orden social, político, económico, ecológico, y dejando enseñanzas que nos puedan ayudar mucho en este sentido. Ha sido un gran placer poderles dejar los distintos temas. Como se los he insistido siempre, pues vamos alternando con algún tema que es de interés actual, del momento, otros que son reflexiones que nos dejan algunos especialistas en el tema, como cuando leímos un capítulo de un sacerdote de la Pastoral Social de Pereira, cuando leímos uno de Monseñor Ricardo Tobón de Medellín, no sé, y luego ir siguiendo también la dinámica a través de la cual se fue estructurando todo este cuerpo doctrinal, ir leyendo o ir meditando en los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, en las enseñanzas centrales, ir eligiendo algún tema para ir desarrollando y luego irlo alternando. Les dije desde algunas fechas anteriores que íbamos a ir alternando con la lectura de la última encíclica social que tenemos, que me parece pues como lo más importante, para que quedarnos leyendo la Rerum Novarum del 891 cuando tenemos la Magnífica Humanidad de León, y en la cual pues él hace recuento de lo pasado, porque como les dije también, o se los he compartido, pues todas estas encíclicas son por lo general una continuación de las anteriores, o toman temas de las anteriores y los interpretan de manera renovada de acuerdo a las situaciones que vivimos. Hoy vamos a comenzar en un minutico a leer el capítulo primero de esta encíclica del Papa León. Ya se las había señalado aquí alguna vez, la bajamos desde las redes, leímos el capítulo o la introducción, que es casi que un capítulo, porque fue bastante larga. Luego, gloria a Dios, pudimos conseguir ya el texto más bien elaborado, más fácil de llevar, de traer, y vamos a comenzar hoy a ir leyendo el capítulo primero. Lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir explicando poco a poco, es muy claro de entender, pero siempre es bueno dar alguna breve explicación. Y ya en siguientes programas volveremos sobre el compendio, vamos a ir alternando. Lo que queremos es que nos vayan quedando más amplios los conocimientos, que nos vayan quedando más claros, que tengamos más certeza, más seguridad cuando hablemos de alguno de ellos, pero también tratar de ser muy fiel a la enseñanza de la Iglesia, obviamente, y sin desconocer las realidades que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, es muy importante hoy, lo voy a decir antes de arrancar con la lectura de la encíclica, que ya en esta prácticamente última semana
que tendremos al gobierno actual como colombianos, como colombianas. Oremos mucho por lo que viene para Colombia, oremos mucho. No podemos bajar la guardia en cuanto a la oración. Van apareciendo tantas situaciones que uno como que intenta colocarse en los zapatos de quienes van a estar al frente del país, y la verdad es que tienen bastantes desafíos. Son muchos los desafíos que se vienen, son muchas las situaciones pues que uno va viendo que se denuncian. Puede ser que no todo sea tan como lo dicen los medios, porque uno en último término se deja orientar por ellos, son los que tienen equipos de investigación, son los que tienen acceso a ciertos datos, pero yo creo que si no todo es absolutamente verdad, tampoco todo es mentira. O sea, gran parte de verdad habrá en algunos temas, puede ser que en otros no tanto, pero la verdad es que el país queda como en una situación muy, muy lamentable, y necesitamos acompañar mucho a quienes van a estar al frente de nuestras instituciones, comenzando por la Presidencia de la República, independiente de los gustos políticos que tengamos, siempre lo insisto mucho. Una vez que alguien llega allá, lo ideal sería que cambiara el chip y comenzara a pensar no en sus electores, sino en el país. Y dentro del país, en las clases menos favorecidas, las más necesitadas, donde más descuido ha habido a lo largo de la historia. Y también nosotros como ciudadanos, qué bueno que una vez que alguien llegó allí, cambiáramos el chip. Uno entiende que en todo sistema de gobierno hay unos que gobiernan y otros que se declaran oposición. Pero es que oposición no es convertirse en enemigo. Oposición no es convertirse en obstáculo absolutamente para todo. Oposición no es convertirse en alguien que no está sino buscando lo malo, lo negativo que tenga el que está en el gobierno para ponerle, como diríamos vulgarmente, palos en la rueda. No, oposición es demostrar con argumentos que quizá una propuesta, un proyecto no es el más necesario en ese momento para la ciudadanía, para el pueblo, para la comunidad. Pero no solamente oponerse, es que siempre me he planteado esa inquietud, y no porque yo tenga la solución, pero si la oposición no está también acompañada por propuestas, no tiene mayor sentido. Es que oponerse, es que criticar, es que desacreditar todo lo del otro es tan fácil. Y eso acontece hasta en los grupos más elementales, más básicos de las comunidades. En una junta de acción comunal puede ocurrir, en un grupo de pastoral parroquial puede ocurrir, que hay algunos que están al frente, traen sus propuestas, y con todo derecho puede haber algunos en los que participan de dicha reunión, de dicho encuentro, que no estén de acuerdo. Pero ojalá el no estar de acuerdo viniera siempre acompañado por una propuesta mejor, porque si no pierde mucho sentido la oposición. Por eso les decía que también cuando ya alguien llega a la presidencia, pues se tiene derecho a hacer oposición, pero no oposición destructiva, sino constructiva. Ojalá que vengan años para Colombia de esa forma. Los invito a que recemos mucho. Queda una semana de gobierno del señor Gustavo Petro. Entregará, cómo va a entregar no sabemos. Asumirá nuestro nuevo presidente, señor Abelardo de la Espriella. Oraremos por él. Escuchaba esta mañana una entrevista y me gusta cuando la entrevista comienza de esta manera. Si a él le va bien, al país le va bien. Si a él le va mal, al país le va a ir mal. Entonces no podemos desear que le vaya mal. Y alguien que comienza a ventilar ideas negativas y casi que a convocar y a implorar y a pedir que muchos oremos y pidamos para que le vaya mal al gobierno, perdóneme que le diga, quiere muy poquito al país, quiere muy poquito a la patria. Es de esos que se metería en su casa y le prendería un fuego a su casa con él adentro. No es así. Así que en un minuto arrancamos con la lectura de la encíclica del Papa León, y mientras, discúlpenme esta invitación, pero me parece que tenía que hacerla, dado que estamos muy a punto de tener ya un nuevo gobierno. Es posible que cuando este programa llegue a su hogar, cuando lo transmitamos, quizá ya esté el nuevo gobierno, pero con mayor razón lo tendremos que acompañar con la oración. Bienvenidos entonces a la sintonía. En un minuto nos vemos.
Titula el Papa León el primer capítulo de su encíclica de la siguiente forma: un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Dinámico quiere decir que está en continua renovación, que no solamente está recurriendo a lo que fueron enseñanzas pasadas o analizando situaciones pasadas. Dinámico porque trata de responder a lo que ocurre hoy. ¿Fiel a quién? Al Evangelio. Creo que he sido reiterativo en esta expresión. La doctrina social de la Iglesia tiene como último fundamento la palabra de Dios. No hay allí ninguna enseñanza que no tenga fundamentación bíblica. El magisterio de la Iglesia en eso es demasiado claro. Las enseñanzas de un papa, de unos obispos, de una conferencia episcopal, para que tengan fundamento, para que tengan carácter de enseñanza verdaderamente magisterial, para que obliguen a los fieles a seguirlas, a cumplirlas, tienen que tener fundamentación bíblica. No significa que nosotros tengamos la Biblia así como un medio mito, como lo tienen de pronto algunas otras confesiones religiosas que piensan que solo la Biblia. No, la Biblia, en cuanto allí está la palabra de Dios, en cuanto allí están las principales enseñanzas de Jesús, en cuanto de allí tenemos que tomar lo que queremos aplicar a nuestra vida hoy. Y este primer capítulo arranca a partir del número 17 de la encíclica. En este primer capítulo, dice el Papa, mi intención es recorrer de manera sintética el camino a través del cual la doctrina social de la Iglesia ha ido tomando forma en el magisterio reciente de los papas y del Concilio Vaticano II, para poner de relieve su carácter dinámico. Lo acabo de explicar brevemente. En cada época, de hecho, las res nove, o sea, las cosas nuevas, instan a esta enseñanza a medirse con las preguntas de la historia a la luz de la verdad revelada. Por eso, también la inteligencia artificial debe entenderse no como un apéndice temático o como una emergencia que hay que gestionar, sino como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social y exige un mayor desarrollo de la misma en fidelidad al Evangelio. Las res nove, las cosas nuevas, así tituló el Papa León XIII su primera encíclica social, y la que se convierte como en el comienzo de todo este cuerpo doctrinal, la Rerum Novarum de las cosas nuevas. El Papa León XIV, ahora en este año, con su encíclica, toma las res nove, las cosas nuevas de este momento. Y vamos a ver cómo la mayor parte de sus enseñanzas están precisamente relacionadas con la influencia, con la incidencia, con el protagonismo que va teniendo hoy en las sociedades lo que se conoce como la inteligencia artificial. Papa nos va a ir ayudando a acercarnos cristianamente a ese fenómeno que ya está, frente al que no nos podemos oponer, frente al que no nos podemos quedar mirando a ver qué peligros tiene, sino tratar de descubrirle qué es lo bueno que nos trae. Todos de alguna manera ya la estamos utilizando. Cuando abrimos nuestras redes, cuando hacemos una consulta, a Google era el primero, después aprendimos a preguntarle a Meta y a otros todo eso es inteligencia artificial. Todo eso es inteligencia artificial y hoy hasta las personas más sencillas de pronto, y tal vez no es consciente de ello. Por eso, muy interesante este documento del Papa. Sin embargo, este itinerario no sería realmente comprensible si antes de detenernos en la contribución de cada uno de los pontífices y en los documentos más relevantes, no aclaráramos algunas convicciones fundamentales sobre la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo. Sin esta aclaración, la doctrina social correría el riesgo de parecer una injerencia indebida en cuestiones temporales
o un código ético externo que se aplicaría arbitrariamente. En realidad, surge de una iglesia que camina con la humanidad, reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, y precisamente por eso aspira a servir al bien común. No podemos pensar que con su enseñanza la Iglesia está queriendo controlar, manejar, meterse, dominar las realidades terrenas, como son esto de las redes sociales, de la comunicación social, de la IA, y luego menciona lo político, lo económico, pero la Iglesia camina con la humanidad que va atravesando cada época y que se va viendo enfrentada a todas estas situaciones, y tiene la obligación de estar allí para dar una luz, para transmitir una enseñanza, para permitir un discernimiento que le permita, valga la redundancia, a nuestros fieles saber cómo interpretar estos nuevos avances. Hay un subtema al empezar el número 19, una iglesia en camino en la historia de la humanidad. La iglesia, presente en el mundo como signo de unidad para toda la familia humana, reconoce en los interrogantes y los desafíos de la época actual el ámbito en el cual ejerce su vocación a la escucha, al diálogo y al servicio, dejándose interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Este entrelazamiento de vida con los pueblos le hace comprender cada vez más que su misión tiene un alcance histórico e implica una responsabilidad respecto a la forma en que se tejen las relaciones sociales. Por ello, no puede considerarse ajena a las dinámicas que configuran el rostro de la sociedad. Más bien, participa con compromiso en los caminos a través de los cuales la sociedad misma crece y se organiza, y ofrece su contribución al logro de una convivencia más justa y fraterna. El Papa Francisco recordaba con fuerza esta dimensión histórica de la misión eclesial, señalando que nadie puede exigirnos que releguemos a la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones, de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Esto nos lo dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No faltan en cada época y frente a la actitud de la Iglesia cuando toma partido en estas realidades, cuando quiere transmitir un mensaje, cuando un papa opina, cuando unos obispos opinan, no faltan quienes vean en ello como una intromisión indebida, como que la Iglesia está abandonando su campo específico que es la evangelización, como que la Iglesia tiene que limitar su tarea a estar dentro de los templos y de las sacristías y celebrar la liturgia, motivar a la gente a la oración, celebrar los sacramentos y dejar que todos estos otros aspectos fluyan por los caminos que ellos quieran, dejar que vaya pasando lo que tenga que pasar. Y cuántas veces cuando alguno de nosotros, un sacerdote, una religiosa, un laico bien comprometido, un obispo o un papa, se atreven a dar alguna opinión sobre la política, sobre la guerra en el mundo, sobre la forma como se está manejando la economía, sobre el descuido en el manejo de los recursos ecológicos, inmediatamente saltan y dicen, la Iglesia metiéndose en lo que no le importa. No hay nada de la humanidad que tenga o que deba ser ajeno a la tarea de la Iglesia. Nada. Aún aquellas realidades que parecieran menos adecuadas, allí tiene que estar la Iglesia, porque allí está la Iglesia.
Es que no nos podemos olvidar que en cada uno de estos grupos, de cada una de estas realidades, si hay un bautizado, si hay un creyente, ahí está la iglesia. Y la iglesia como institución tiene que acompañarlo. Y tiene que velar porque su posición como católico, como creyente, como miembro de la iglesia, también sea considerada. No puede ser excluido, expulsado solamente por el hecho de que se muestra creyente, todo lo contrario. Muchas veces se busca silenciar, eso pasa. Hablan algún día ustedes con algún familiar o algún compañero que tenga por ahí que trabaje en un sector, por ejemplo, como el magisterio, digámoslo. ¿Cuántas veces a un profesor, porque quiere mantener ciertas líneas de enseñanza, porque quiere todavía conservar en su práctica escolar o del colegio, que al iniciar de la clase haya un momento de reflexión, de encomendarse a Dios? No falta inmediatamente que se le venga la acusación, que se le reclame, que se le diga que eso ya no tiene nada que ver, que hay que llegar y arrancar solamente con la temática, porque es que eso es un irrespeto a los que no comparten nuestra propia fe. Y eso no es tan real. Obviamente que uno tiene que respetar. A mí me ha ocurrido cuando vamos a un colegio, a una convivencia, a una dinámica, a unos retiros. Hay chicos, hay chicas que con mucho respeto exponen el que no pertenecen a la confesión católica, el que están en otra denominación religiosa. Y uno lo respeta, no los obligamos a estar. Y es muy lindo cuando uno encuentra, por ejemplo, profesores o profesoras que preparan un taller para estos chicos. No quieres estar en la Santa Misa, no tienes que estar, pero tampoco te vas a quedar corriendo por el patio, tampoco te vas a quedar con tu celular en la mano chateando, tal vez cosas buenas, pero no, le ponen un taller que tenga que ver con su formación, con la ética, con la cultura. Eso está bien, y lo mismo tendría que pasar en muchos otros ámbitos. La llamada y el compromiso de caminar con la humanidad en lo concreto de la historia llevan a la Iglesia a reconocer que las realidades terrenas poseen una consistencia y un orden propio. Eso la Iglesia lo respeta. Durante mucho tiempo, y eso hay que aclararlo también, en la conocida época de cristiandad, cuando era la cristiandad la que mandaba en el mundo, la que estaba en el centro, cuando la Iglesia era, digámoslo con todas las letras, amo y señor de la humanidad, pues no se hacía nada sin el acuerdo de la Iglesia. Y aún los grandes gobernantes, los grandes emperadores, hasta los dictadores, cuando iban a tomar alguna decisión, primero consultaban qué opinaba la Iglesia o cuál iba a ser la posición de la Iglesia, porque si la Iglesia se oponía, segurísimo que era proyecto o propuesta llamada al fracaso. Pero esa no es la época actual. La época de cristiandad quedó atrás. Hoy vivimos en una época más secular, más laical, pero la Iglesia sigue estando allí. Y la Iglesia no se retira de las realidades temporales. La respeta, le respeta su propia dinámica, pero hace su aporte. Y vela sobre todo porque algunas de las medidas que se puedan tomar en lo económico, en lo político, en lo social, no atenten contra lo más grande que tenemos, que es la dignidad de la persona humana. Ya vimos el valor de ese gran principio. El Concilio Vaticano II expresó con especial precisión este principio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el numeral 60, cuyo aniversario 60 celebramos con grato recuerdo el pasado 7 de diciembre del 2025. Si por autonomía de la realidad se requiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Este énfasis pone de manifiesto que la creación lleva impresa una bondad originaria que la mirada humana debe custodiar, cultivar y hacer madurar. En este horizonte la Iglesia se ofrece como una presencia que ayuda a leer con profundidad la realidad, sosteniendo con humilde firmeza aquellas decisiones que promueven la dignidad de cada persona, la cohesión de las comunidades y el bien de todos,
Así se sitúa a la par del mundo, sin imponerse sobre él, lo que estábamos diciendo. No es que se imponga, respeta mucho estas dinámicas, pero las ilumina, las acompaña, vela por los miembros más débiles para que no vayan a ser víctimas de decisiones que no son ni siquiera de beneficio para nadie. Así se sitúa a la par del mundo, sin imponerse sobre él, para que en cada acontecimiento humano pueda germinar la promesa de justicia y paz que el Espíritu Santo sigue suscitando en el corazón de la humanidad. Al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, el Concilio Vaticano II afirmaba la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. Comunidad política por un lado, la comunidad eclesial por otro. Siempre que llega alguna idea de estas me vienen a la mente y pasan por mí. Recuerdo situaciones que uno ha vivido o que se pueden dar en cualquier lugar y uno aprovecha para clarificarlas. Siempre es bueno, así como estamos diciendo que hay que respetar esas autonomías, también reconocer que no es que se dé una ruptura definitiva entre ellas. Sin embargo, hay que ser consciente. Durante mucho tiempo y en muchos lugares se manejó lo que se conocía como los famosos concordatos. ¿Qué era un concordato? Era un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno de un país. Esos concordatos conllevaban que se iban a respetar en sus campos de trabajo y que la Iglesia no se iba a inmiscuir en las tareas políticas, en lo que hacía el gobierno, y que si se iba a inmiscuir era con una cierta situación de suavidad, de no ir a confrontar mucho al gobierno, de no ir a decir cosas que pudieran herir u ofender, como ser medio timorata, ¿no? Todavía creo que hay algunos países en el mundo donde se manejan los famosos concordatos. Ya hay algunos otros donde, gracias a Dios, que se han suprimido, se han superado. Y hay acuerdos, los países tienen con la Santa Sede acuerdos. Hay un embajador de allá, aquí en Colombia, se llama el nuncio. El nuncio no solamente es el representante del Papa ante la Iglesia y los obispos, sino también el embajador del Papa como jefe del Estado Vaticano ante el gobierno de cada país. Y también los países, cuando tienen acuerdos políticos, tienen relaciones políticas con el Vaticano, pues tienen allá su embajador. Colombia tiene su embajador en el Vaticano. Pero ya el término concordato creo que está en muy pocos lugares, porque como les digo, se malinterpretaba. Y parecía ser que por el concordato los sacerdotes o los obispos tenían que guardar silencio ante situaciones de injusticia. Tenían que hacerse los mudos y mirar para otra parte ante maltratos y atropellos de un gobernante hacia su comunidad, hacia su pueblo. Entonces no jugaba a favor de la comunidad el famoso concordato. Y por eso muchos países, muchos gobiernos y sobre todo en muchos lugares la Iglesia decidió que no debían existir los concordatos sino los acuerdos gubernamentales como existen con otros países, para que la Iglesia no pierda su libertad, su autonomía. Esos acuerdos entre lo político y lo eclesial son necesarios siempre que favorezcan a las comunidades, siempre que favorezcan al pueblo. Pero cuando son la herramienta para que tengamos que mirar para otra parte y no denunciar cuando hay injusticia, cuando hay maltrato, cuando hay actos violatorios, cuando hay corrupción, como en este país, uno tiene que reconocerlo con mucha humildad. Y yo soy sacerdote, lo tenemos que reconocer. Todos estos actos de corrupción que se han ido destapando en el gobierno, a lo mejor también en los gobiernos más chicos, más locales, si están comprobados, si son ciertos, si son reales, demandan también de nosotros como Iglesia una palabra. No podemos permanecer en silencio, mirar para otra parte, hacernos que no nos afecta, porque es que es un atropello a la gente.
Y en ese sentido, vuelvo y lo digo, soy sacerdote, pero creo que hemos estado un poquito silenciosos, un poquito como medio complacientes, un poquito como timoratos. Yo no niego que hice en alguna parte algún comentario y lo puedo hacer aquí, no tengo ningún inconveniente. Que cuando el señor Gustavo Petro estuvo hace muy poquito con el Papa León y luego vino de allá a generar una cantidad de situaciones confusas en el país con relación a la no entrega del gobierno, a la acogida, a la no acogida del nuevo presidente, a hablar de una cantidad de situaciones, yo me pregunté, bueno, ¿y este señor a qué fue allá? ¿O qué fue el mensaje que le dejó el Papa, por ejemplo? Quizá le dejó un buen mensaje, quizá le hizo unas buenas exigencias, pero él quizá no las escuchó. Pero uno esperaba eso. Hombre, que el Papa recibe al presidente que va a salir, le quedan 3 semanas. De una entrevista como esas, uno lo esperaba llegando en una actitud respetuosa, a agradecerle al país que lo eligió y que lo tuvo como durante 4 años como presidente, a reconocer que hubo cosas muy buenas y otras no tan buenas, como pasa en todos, y a darle la bienvenida a quien llega y a prometerle ayuda para que pueda gobernar bien. La realidad fue diferente. Por eso todo este tema de la comunidad eclesial, la comunidad política. Al reconocer que Dios acompaña la libertad de los seres humanos en el desarrollo de la historia, el Concilio Vaticano II afirmaba la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política, subrayando que cada una de ellas debe actuar con la más plena autonomía. Oiga lo que estaba diciendo. La presencia de la Iglesia en el mundo se expresa así también en su relación con la sociedad civil y con las instituciones públicas. Al dialogar con ella, la Iglesia reconoce el valor de las realidades sociales y políticas y respeta su propia responsabilidad, apoyando todo lo que protege la vida de las personas y fortalece los cimientos del tejido social. No pretende asumir las funciones que competen al Estado. Por el contrario, valora su servicio al bien común y reconoce con convicción la responsabilidad que las instituciones civiles ejercen en la sociedad. Al mismo tiempo, la misión que se les ha confiado la lleva a no permanecer distante de los sufrimientos concretos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, estamos diciendo. Su cercanía no hace de la intención de suplir a las instituciones, no nace de la intención de suplir a las instituciones, ni mucho menos de una crítica implícita a su labor, sino de la caridad evangélica que la impulsa a acercarse a las heridas de la humanidad en los momentos en que éstas se manifiestan con mayor gravedad. Cuando interviene, lo hace imitando al buen samaritano, con discreción y cercanía, consciente de que lo que surge de una necesidad inmediata no puede convertirse en norma, ni sustituir las responsabilidades institucionales propias de la comunidad civil. El Papa es muy claro. Estas enseñanzas siempre las hemos transmitido a nuestras comunidades, eso lo tenemos bastante claro todos, sabemos cómo es que tiene que ser nuestro comportamiento. De pronto, unos sacerdotes lo expresan con unos lenguajes un poquito más sabios, más profundos, hay unos muy bien preparados, otros quizás somos más escuetos, más poco diplomáticos, digámoslo así, para decir las cosas, pero la enseñanza casi siempre es la misma. Uno conoce sacerdotes de muy buena capacidad que dicen todas estas cosas y la dicen de una manera muy respetuosa, que la gente las entienda, también los gobernantes, los políticos, y que descubran que lo que se desea con ello no es en ningún momento complicarles su gestión, sino todo lo contrario, ayudarles, apoyarlos a que lo hagan bien. Algunos, como les digo, quizás somos un poco más abiertos, más escuetos al decir las cosas. A partir de este doble reconocimiento, la autonomía de las realidades terrenas y la distinción de competencias entre la comunidad eclesial y la política
se comprende mejor la orientación que el Concilio Vaticano II ha dado a la Iglesia en su relación con el mundo. La Gaudium et Spes recuerda que es propio de todo el pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra de Dios, a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en formas más adecuadas. Lo que acababa de decir yo, bendito Dios. No había leído el apartado siguiente, pero me anticipé. Decir las cosas de manera adecuada. A mí me falta mucho en ese sentido. Tengo que pedir mucha luz y mucha sabiduría. Escuchar los diferentes lenguajes no es una mera atención sociológica, sino que implica un discernimiento espiritual en el que con la ayuda del Espíritu el pueblo de Dios reconoce en las transformaciones culturales y sociales tanto los signos de la presencia de Cristo, que viene y guía la historia hacia su plenitud, como aquellas desviaciones que oscurecen su rostro. Así, la verdad revelada no se modifica en su núcleo esencial, sino que se explicita y se asume como criterio vivo para orientar elecciones concretas, inspirar caminos de conversión personal y comunitaria, promover reformas de las estructuras y apoyar nuevas formas de testimonio evangélico en la vida pública. La historia es, por tanto, uno de los lugares en los que la Iglesia se deja instruir por el Espíritu sobre el alcance humanizador del Evangelio y aprende a adaptar su enseñanza al servicio de la dignidad de cada persona y del bien de los pueblos. Vamos a leer el número 23, hay un subtítulo que se llama La sabiduría de la palabra y el diálogo con las ciencias humanas. Es como el último numerito que vamos a leer hoy, para después, cuando volvamos a la encíclica, podamos retomar ya en el número 26. La Iglesia considera compañeros de camino a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, considerándolos preciosos aliados en la defensa de la dignidad de cada persona y en la custodia de la creación. Todo aquel que trabaja, que busca el bien de los demás, que está inquieto por el bien común, por el bien de la sociedad, es compañero de camino de la Iglesia. Vamos en la misma dirección, quizá con proyectos un poquito diferentes. Los nuestros, iluminados por el Evangelio, tal vez los de ellos desde una posición un poquito más sociológica, más de altruismo, pero no significa por ello sin importancia o que haya que descalificarlos. Asumiendo el estilo pastoral del Concilio Vaticano II, que invita a escuchar, discernir. Yo creo que ya eso lo hemos explicado bastantes veces, lo que es la escucha, lo que es el discernimiento, e interpretar los signos de los tiempos. La Iglesia, iluminada por la sabiduría de la palabra, no teme el encuentro con el saber humano. No hay que tenerle miedo a los saberes humanos. Tienen tanto para dar. Hay tanta gente con mucho conocimiento. A nosotras veces nos da como miedo de eso. Y no, esos saberes también son regalos de Dios para la humanidad. Esa época en la cual el sacerdote en el pueblo era el que lo decidía todo, lo político, lo de la salud, era el que recetaba, era el que mandaba todo, esa época pasó. A mí hoy, por ejemplo, me da mucho respeto cuando algún hermano sacerdote se atreve a recomendar algún medicamento para una enfermedad, sabiendo que no nos preparamos para eso, sabiendo que no es lo propio nuestro. Para eso está el saber de la medicina, para eso está el profesional que se preparó en ese terreno. Tengo que orientar a la persona hacia allá.
Yo ayudo en las enfermedades espirituales, en las enfermedades del alma. Y hubo una época en la humanidad, como les digo, que el sacerdote sabía de todo y lo enseñaba todo y lo recomendaba todo. Hoy no es el momento. La palabra de Dios ofrece criterios fiables para orientar los caminos de la justicia y abrir vías de reconciliación y paz entre los seres humanos. Cuando se trata de aplicar estos criterios a las complejas situaciones de nuestro tiempo, resulta esencial la contribución de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales, que ayudan a comprender y analizar más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. San Juan Pablo II recordaba que la Iglesia acoge la aportación de las ciencias sociales para sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de magisterio. Eso lo dice San Juan Pablo II en una carta que él envió a motu propio, Solicitud sobre las ciencias, por ahí en el año de 1999. El diálogo con esos conocimientos no resta fuerza al Evangelio, al contrario, permite identificar con mayor claridad lo que realmente promueve la vida de las personas y las comunidades. En síntesis, es que no hay contradicción entre el Evangelio y los saberes humanos, siempre que vayan orientados hacia el bien. Así como decía al comienzo, es que las enseñanzas sociales de la Iglesia tienen fundamento en la Sagrada Escritura. Hay saberes humanos que hay que respetar y no contradicen el Evangelio. Muchas veces nos volvemos hasta fanáticos con lo religioso. Y ojito con eso, que uno encuentra personas que si una cosa no está en la Biblia, o que no está allí, que no lo dice, que entonces no nos hace bien y lo rechazamos. Hace días no lo vemos, pero yo recuerdo hace unos años que vimos por ahí cómo tuvo que intervenir la autoridad médica, la autoridad política, la autoridad civil, para que se permitiera en algunos grupos religiosos la transfusión de sangre. Porque había personitas que estaban necesitando ese tratamiento. Si no se les hacía, morían. Eran chicos jóvenes o inocentes. Y los mayores, que porque no estaba en la Biblia, que porque de pronto por ahí hay pasajes bíblicos donde lo condenan en su momento y dependiendo de las circunstancias, no lo aceptaban. Y tuvo que entrar a terciar la autoridad para salvar vidas. Eso ya es caer en el fanatismo y el fanatismo religioso, que también es dañino. El diálogo con esos conocimientos no resta fuerza al Evangelio. Al contrario, permite identificar con mayor claridad lo que realmente promueve la vida de las personas y las comunidades. El Papa Francisco, en consonancia con esta misma perspectiva, subraya que en muchas cuestiones específicas la Iglesia no pretende ofrecer una palabra definitiva. En Laudato Si, número 871. Pero reconoce la importancia de prestar atención a la investigación científica y de fomentar un diálogo serio y leal entre los académicos, aceptando la diversidad de opiniones. Nos lo dice Francisco en Laudato Si, no es el número 871, lo corrijo para que no nos vayamos a buscarlo, sino que está citando luego otro documento donde se van compendiando, donde se van haciendo, se van como juntando toda esta serie de enseñanzas, entonces más un texto ampliado que se llama Las Actas, pero esta enseñanza de Francisco la encontramos en la encíclica Laudato Si, por lo que parece en el número 61. Bueno, hasta aquí llegamos en este programita. Comenzamos a leer el capítulo primero de la encíclica del Papa León, La Magnífica Humanidad. Puede que haya temas que son un poquito difíciles de comprender, que son un poquito sólidos, pero nos sirve y yo trato de bajarlos un poquito a nuestra capacidad, a enseñanzas más sencillas, por eso coloco comparaciones. En ningún momento le quito profundidad a la enseñanza, ni voy a pretender aclarar enseñanzas de un papa, por Dios santísimo.
Ellos hablan con demasiada sabiduría y sobre todo con la inspiración del Espíritu Santo. Uno más bien como que trata, y como pasa con el Evangelio también. Uno cuando explica el Evangelio no le está quitando profundidad. ¿Cuántas veces en las homilías tomamos figuritas, tomamos comparaciones, tomamos elementos de lo cotidiano, no para quitarle profundidad a la palabra, no para quitarle importancia, sino para hacerla un poco más comprensible a gentecitas que son humildes, sencillas, que no están en condiciones de entender ciertos mensajes, como le pasa también a uno, ¿no? He encontrado en la vida libros que uno los lee y no entiende absolutamente nada. Y agradece cuando alguien le explica. Así que por eso me tomo ese atrevimiento. Agradezco mucho su sintonía. Espero que tengan un buen fin de día, una buena semana. Que la vida vaya marchando lo mejor posible para todos. Que la presencia de Jesús y de María en nuestros hogares sea garantía de bendición. Desde los estudios de Eclesia TV agradezco su sintonía y les mando la bendición.